este reportaje presentamos las realidades del golpe militar. El golpe militar fue la acción que lleva a cabo las Fuerzas Armadas, lideradas por José Torbillo Merino y Gustavo Ley, el 11 de septiembre de 1973. Estas fuerzas juntas bombardearon La Moneda, haciendo diversos destrozos con la intención de destituir al presidente Salvador Allende, para pasarle el poder a Augusto Pinochet. Este gran hecho nacional marcó al país en aquellas épocas, porque con él trajo muchas muertes, desaparecidos, exiliados y 3.227 violaciones a los derechos humanos. Este nuevo gobierno también trajo eventos como quebramiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la restricción de los derechos civiles y políticos, limitación de la libertad de expresión y más. A continuación, pasamos a las dos realidades. Estábamos estudiando, estábamos en el liceo nosotros. En la mañana empezó la noticia, se lo mandaron para la casa nosotros con toque de queda. Bueno, me enteré por las radios. Hace tiempo no, acá en Salamanca no había televisión, de tal manera que todas las noticias se sabía a través de las radios y de algunas radios, obviamente. La Radio Corporación, recuerdo, la Radio Cooperativa que aún permanece. Y todo lo que aconteció en Chile posterior al golpe, por las radios locales ni televisión local acá no se sabía. Nosotros escuchábamos el Radio Moscú. Ahí sabíamos todo lo que estaba pasando en Chile. El tiempo era de todo, lo más, los cacerolazos, cuando pedía la gente las cosas a grito, antes del pronunciamiento que empezaba eso. Allende no era un mal presidente, sino que el pueblo lo hizo así, lo hizo ser gobernar mal. Y ahí el pueblo se armó con gente, entonces estábamos propensos a una guerra civil, matar los unos a otros aquí. Nosotros somos chilenos. Salamanca, de lo que yo recuerdo que me impactó mucho, es las detenciones que empezaron a ver y que algunas eran a plena luz del día. Entonces, a mí me impactó mucho cuando llevaban personas conocidas detenidas y que posteriormente supimos que había fallecido. Así que eso lo tengo grabado con mucha nitidez. En ese sentido, mi mamá tenía negocio y ella separaba las marchas en la casa afuera y le gritaban vieja mañosa, vieja momia, que tenía escondidas las cosas y la verdad que no era así porque se formó un comité en Salamanca, la JAP, la Junta de Abastecimiento y Precios. Entonces ellos le ponían precio a las cosas, cuponeaban las cosas en ese tiempo, por eso vino el pronunciamiento militar, porque escondieron las cosas, porque si tú tenías algo y tenías mucho, te iban a quitar y darle a los demás que no tenían nada. ¿Me entendí? Eso fue en el gobierno anterior al pronunciamiento, por eso fue la democracia cristiana la que incitó al pronunciamiento militar, y después se fue a la democracia cristiana a la concertación para poder sacar a Pinochet. Ellos lo pusieron y después querían sacarlo. Ahí hay algo bien paradojal que hay que decirlo. La gente tenía plata, teníamos plata porque no teníamos que comprar. Se compraba lo mínimo porque hubo mucho, lo que se llamaba mercado negro. Las grandes empresas guardaron sus productos y no había que comprar. Se compraba precariamente en grandes filas de madrugada para comprar pan y después hubo un racionamiento que era a través de un organismo estatal que regulaba las ventas. No se podía comprar libremente. De tal manera que plata en eso había, lo que pasa es que no había que comprar, como te digo, porque estaban escondidas las cosas. Para estudiar era como más
más fácil porque iban menos a clase, porque habían paros y golpes y paros, entonces no iba casi uno a estudiar. Fue difícil porque yo con 18 años ya, después de cumplir los 18, yo quedé en la Universidad de Chile. Y fue difícil en el sentido que nos empezamos a dar cuenta como a los 2 meses de estar asistiendo a clases y teniendo algunas ya las primeras pruebas, que habían estudiantes que no iban a las pruebas. Y le preguntábamos muy silenciosamente a estudiantes que estaban haciendo la carrera por segunda vez. Le decíamos, oye, ¿por qué hay estudiantes que no vienen a las pruebas y sí van a las fiestas? Y ellos nos dijeron muy sigilosamente de que eran agentes de la DINA, que estaban infiltrados en todas las carreras. Entonces, en ese sentido fue muy difícil porque nosotros, por suerte, nos cuidamos de no hablar absolutamente nada. En círculo de amigos, yo creo que sí, los que tenían fueron afectados, los que tenían más que uno, porque uno no podía salir porque el golpe significó que a las 3 de la tarde había toque de queda, después lo fueron alargando cada vez más, entonces no podía, la gente no podía hacer mucho, no podía salir, no podía hacer sus negocios, nada, porque había que estar escondido a esa hora. Sí, pues algunos amigos perdieron familiares, fueron detenidos algunos familiares y algunos muertos. Entonces, en ese sentido, eso provocó en nosotros mucho miedo. Se vivía con miedo porque tú no sabías con quién te ibas a encontrar. Si, bueno, el toque queda había que respetarlo sí o sí, porque era terrible, aparte de que te podían castigar en el toque queda, pegar patadas, qué sé yo. Igualmente había que pagar una multa que no se salvaba a nadie. Y que caía por segunda vez por toque queda, iba preso por más días. ¿No? Así era un tiempo de mucho temor que se vivió. Eh, Experiencia fue que hubo tranquilidad, hubo paz, ya pues ya se normalizó el país con eso ya se normalizó, volvió a ser normal, más bien dicho. Bueno, la experiencia que me dejó ya a estos largos 68 años que tengo es que no, lo mejor para vivir en paz y tranquilidad y en armonía es en un sistema democrático. Sea como sea, con todas las imperfecciones que esto pueda tener mediante la actuación de las personas, no hay comparación con una dictadura. Las dictaduras son muy terribles y terribles. Terribles y que no deberían volver a ocurrir. Por lo tanto, como ciudadanos, debemos cuidar la democracia. Concluyendo, los corazones de las familias chilenas seguirán resentidos. ¿Qué pasa con sus muertos, los torturados, exiliados y desaparecidos? ¿Los culpables estarán en paz? ¿De verdad está cerrado este capítulo en la vida de las familias chilenas?